En A Media Sesión, la tertulia de la comunicación. Abrimos esta hora para hablar de comunicación, esta tertulia de la comunicación, un espacio en el que hoy es protagonista Diego Rivera, director de comunicación y de la marca Noaway. Se trata de la primera escuela de negocios donde preparan a las empresas y también a sus directivos para la transformación sostenible, tecnológica y rentable a través de sus programas de formación. Su objetivo es conectar el desarrollo empresarial con los nuevos retos globales y también con la economía de impacto. Diego Rivera, bienvenido. Buenos días, buenas tardes ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, ¿Qué Elena. tal? ¿Todo bien? Casi nada, vaya transformación tenemos delante. Has visto. Esto va muy rápido, ¿verdad? ¿Demasiado quizá? No tanto como nos gustaría, sí, porque creo que es una transformación muy necesaria y no solamente para las empresas, sino para el mundo. ¿Nos gusta la transformación, Diego? ¿Nos gusta? Bueno, yo creo que hay distintos niveles, hay algunos que van mucho más rápido que otros, pero va a ser inevitable, vamos, lo es ya, bueno, inevitable. Pues ahora hablamos de Noaway, de la transformación, de sostenibilidad, de rentabilidad de la escuela, pero también me acompañan en esta tertulia, este mediodía, Fernando Urías, director de Premio de Comunicación. Fernando, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Bien hallado? Buenas tardes. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Bien, con cara de Navidades. ¿Ah, sí? ¿Estás preparando la Navidad? Sí, estoy preparando la huida. Ah, sí, la huida, bien. ¿Y en esa huida hay transformación o no? Hay descanso. Hay descanso. Hay desconexión. No sé si eso es muy transformador, pero desde luego muy relajante. Bueno, eso es importante. Y también quiero saludar a Francisco López de Sebanes, socio director de MPC Group Business Skill y también fundador de Insight Training. Paco, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias. Encantado. ¿Qué tal todo? ¿Transformando también? También. Aquí el que no se transforma se muere. ¿Ah, sí, no? Eso es lo que hemos aprendido en los últimos años, ¿no? Porque si no te adaptas... Así es. O sea, esto es un camino y el camino va presentando obstáculos, piedras, oportunidades, de todo, y tienes que afrontarlas y aprovecharlas. Cuando os hablo a vosotros dos, ahora hablaremos con el invitado también, pero cuando os pone la palabra por delante sostenibilidad, ¿qué pensáis? ¿Qué es lo primero que pensáis? Fernando. Bueno, yo como vengo de donde vengo, quiero decir, he estado muchos años vinculado a temas de reputación y a temas de gestión de intangibles, pues siempre que se me produce la palabra sostenibilidad pienso en intangibles. Pienso, digamos que elevo un poco el punto de vista para no quedarme exclusivamente en el concepto y de lo que significa y vincularlo con un ámbito muy determinado de la gestión empresarial, sino para reflexionar o pensar un poco qué es lo que significa la intangibilidad hoy en día en la gestión empresarial, en el que uno de sus banderines de enganches, que no el último, pero quizás sí el que ha tenido más eco, no solo profesional, sino incluso popular, es el de la sostenibilidad, porque, bueno, es decir, inmediatamente se le vincula y se le relaciona con problemas cotidianos y que está sufriendo el conjunto de la ciudadanía. Paco, sostenibilidad. Podría estar aquí y yo creo que va a ser tema de conversación luego, ¿no? Sí. A mí me suena, si te lo tengo que decir en una palabra, moda. ¿Ah, sí? Sí. ¿Es una moda? Me suena a una moda. No sé si permanente, pasajera, impuesta, obligatoria, etcétera, etcétera, pero me suena más a eso y a todo un negocio que se ha generado en torno a esa palabra. Bueno, pues vamos a hablar sobre sostenibilidad, sobre la transformación sostenible, tecnológica, rentable, en la que tienen que estar inmersas las empresas. En este caso, decíamos que con Diego Rivera, que es director de comunicación de la marca Noaway, que precisamente es una escuela, la primera escuela de negocios que prepara a las empresas para esa transformación sostenible, Diego. No sé si la primera, pero desde luego sí lo que intentamos es conectarla con otras transformaciones, como la transformación tecnológica y además desde una visión humanista y sistémica. Y creo que va a haber un debate súper interesante porque decía Paco que es una moda. Sí. Lógicamente hay muchos términos que se ponen de moda y de repente todos empezamos a hablar de ellos, pero hay que escarbar un poquito debajo de ellos y darse cuenta que la transformación sostenible tiene algo que tiene que ver con el impacto que estamos generando en el mundo. El 31 de mayo fue el día de la sobrecapacidad de la Tierra en España, es decir, el día que consumimos todos los recursos naturales que ponía a nuestra disposición el planeta
para este año. El resto es una hipoteca que estamos dejando al planeta, a las generaciones que vienen. Entonces, o llevamos esa transformación sostenible a cabo o terminaremos con los recursos que nos dan de vivir, que nos dan la posibilidad de trabajar en empresas, etcétera. Con lo cual, es una transformación que va más allá de las empresas, que tiene que ver con las personas y con el estilo de vida también. Así que va mucho más allá de una moda. Y vosotros habéis visto que es mucho más allá de una moda y ponéis en marcha Noaway. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y cuál es el objetivo? Noaway arranca de la mano de Arantxa Sasianbarrena, que es nuestra CEO, que viene del mundo empresarial, también del mundo de los medios, y era la CEO de The Valley, otra escuela de negocios especializada en transformación digital. Y quería crear un nuevo proyecto, pero que pensando en la huella que dejamos en el planeta. Y con ese pensamiento nació Noaway este mismo año, y además con el propósito. Somos una escuela de negocios especializada en transformación sostenible, pero a mí me gusta definirla como que somos el lugar donde se transforman las personas que queremos cambiar el mundo, a través de las empresas, a través de un nuevo temario para el mundo de los negocios. Y nacemos con ese propósito, con el propósito de mejorar la relación de las empresas con el mundo. Es bonito, mejorar la relación de las empresas con el mundo. Pero que como hablamos mucho de comunicación, yo quiero abrir ya esta mesa de debate porque decía Paco, no sé si es una moda, pero lo cierto es que necesitamos transformar las empresas hacia ese camino, hacia esa hoja de ruta que tenemos con Europa, que tarde o temprano va a haber que adaptarnos, ¿no? Entonces hay que coger, digamos, velocidad, ¿no?, en torno a todo ello. Pero también es verdad que muchas veces no sabemos, lo preguntábamos hace un ratito, hablábamos, ¿comunicamos bien la sostenibilidad? ¿Cómo se debe comunicar? ¿Cómo lo estamos comunicando? Aquí abro ya el debate, a ver, Paco. Más allá de una moda, es una transformación. Sí, no, claramente. O sea, a ver, se trata de ser un poquito provocador y dar pie a jugar, ¿no? Yo creo que hoy en día el gran público, pero es una opinión muy personal, cuando hablas de sostenibilidad no tienen muy claro de qué estamos hablando. Porque es cierto que existe una parte importantísima de la sostenibilidad que es la medioambiental, ¿vale? Pero luego hay otra sostenibilidad importantísima como la sostenibilidad financiera, la sostenibilidad de la propia persona humana, la sostenibilidad social, la gobernanza, es decir, hay muchas cosas implicadas y que se han quedado como bajo un paraguas ahí exclusivo, ¿no? Parece que solamente es medio ambiente, emisiones, CO2, etcétera, etcétera. Yo creo que todavía falta bastante trabajo para comunicar bien de qué estamos hablando, ¿no? Fernando. Antes se comentaba que las empresas son los grandes protagonistas de vuestro proyecto empresarial. Queréis formar aquellas personas que quieren transformar el mundo y lo tienen que hacer a través de sus empresas. A mí me gusta saber si un poco que nos resumas el estado de la cuestión de lo que se dedicáis vosotros a nivel del tejido empresarial de nuestro país. Quiero decir, entiendo que la escuela nace porque detectáis una necesidad, pero realmente es una necesidad real. ¿Son conscientes las empresas de los retos a los que se enfrentan? ¿Hay una sensibilidad especial en este sentido o todavía nos queda mucho por recorrer un poco el estado de la cuestión? Qué buena pregunta, Fernando. Yo creo que estamos en la prehistoria de la sostenibilidad. Es decir, que hemos empezado a dar pasos, pero como cuando llegó la transformación digital y había quien, oye, vamos a abrir redes sociales o vamos a montar nuestra página web que ni la tenemos. En el mejor de los casos, si eras una tienda, decir, voy a abrir la tienda online porque mi público se está migrando ahí. Entonces hay quienes están todavía abriéndose las redes sociales de la sostenibilidad, ¿no?, esa metáfora, y hay quienes están ya digitalizando área por área. Es decir, cómo se puede transformar digitalmente el área de recursos humanos, por ejemplo. Entonces, como te digo, hay distintos niveles. Estamos en la prehistoria de la sostenibilidad porque aunque se hayan hecho muchas cosas, nos queda muchísimo más por hacer. Y entre otras cosas, y al hilo también de lo que estábamos hablando de comunicación, lo mismo, yo creo que lo estamos haciendo francamente mal, porque si no, no habría greenwashing. Es decir, nos subimos a ese carro de hablar de la sostenibilidad y a veces hablamos de sostenibilidad en las empresas, dedicamos la mayor parte del tiempo a hablar de sostenibilidad, cuando en realidad los hechos, aquí es donde está el quid de la cuestión, los hechos
igual representan el 0,01% de la dedicación de la empresa. Entonces hay una distancia muy grande entre lo que hacemos realmente y lo que contamos, que parece que estamos todo el día llevando a cabo una gran transformación sostenible, porque todo nuestro discurso gira en torno a eso, y en cambio hacemos muy poco. Y creo que la sostenibilidad hoy en día, esa transformación sostenible, tecnológica y rentable de la que hablamos, tiene que nacer de los hechos, de transformar la empresa desde los hechos. Y por supuesto después habrá que contarlo. Fíjate, digo, es importante porque decíamos, bueno, hay un camino largo, importante para hacer en los próximos años. Vosotros tenéis gran responsabilidad en la preparación, por ejemplo, de los directivos, ¿no?, que tienen que ser un pilar y que todo produzca una transversalidad dentro de la compañía. ¿Cómo se prepara a un alto ejecutivo? ¿Cómo se prepara a un directivo en esta carrera hacia la sostenibilidad? ¿Cuál es la sensación que os da a vosotros, que os genera a vosotros cuando habláis con un directivo? Y no sé qué es lo que os transmite a vosotros. Mira, de entrada la sensación que nosotros teníamos, bueno, sensación no, la realidad es que hay muchos responsables de sostenibilidad dentro de las organizaciones y eso está muy bien, es un primer paso, pero como te digo, estamos en esa prehistoria de la sostenibilidad. Y todavía necesitamos formar a los CEOs, a la alta dirección, al personal directivo, a los emprendedores también, indudablemente, para que esa transformación sostenible sea transversal. No es lo mismo lo que necesita saber un perfil técnico que lo que necesita saber un CEO, por ejemplo, para cambiar el propósito de la organización y para transformar la cultura. Eso tiene que venir desde arriba. Y tiene que venir desde arriba e implantarse dentro del plan de negocio, no únicamente en un área estanca que se pueda llamar responsabilidad social o se pueda llamar área de sostenibilidad. Así que necesitamos, entre otras cosas, evangelizar y ver que es necesaria esa transformación transversal dentro de los equipos directivos también. ¿Y lo entienden bien? ¿Se entiende bien? ¿Hay que evangelizar mucho? Pues ocurre igual que con la transformación digital. Sin lugar a dudas hay mucho que explicar, mucho que educar y contar también las bondades de esta transformación. Darles a entender que no es solamente un gasto, sino que es una inversión. Por ejemplo, las empresas con sello B Corp en España mejoran sus resultados económicos un 31%. Esto quiere decir que es una transformación que a medio y largo plazo es rentable. No sé si comentáis algo, Paco, Fernando, sobre ello. Vale, no, arranco yo. Hace un momento has proclamado que hay que saber contar lo de la sostenibilidad. Dado que estábamos hablando de empresas y has concluido con esa proclama tus palabras, entiendo que es una crítica velada a la manera como las empresas están contando el tema de la sostenibilidad. Bien, aparquemos un momento las empresas y centrémonos en el otro lado, que es el de los medios de comunicación. Los medios de comunicación también saben contar el tema de la sostenibilidad, lo cuentan adecuadamente y en caso de que no sea así, ¿dónde está el gap? Yo creo que los medios de comunicación hacen una gran labor para divulgar, que es otra de las cosas que tenemos que hacer ahora mismo en esta transformación. Llegar a mayor público, en este caso al mundo de la empresa o a la sociedad misma, hacerles entender que además esta transformación es necesaria. Como os decía, ¿no?, ese día de la sobrecapacidad. Hay cosas que tenemos que mejorar como personas, como empresarios y como humanidad en general. Cada uno, cada individuo como persona. Entonces, creo que los medios de comunicación son más necesarios que nunca, también para hacer llegar ese tipo de mensajes, para contribuir a educar a la población o a cualquier público necesario, como en este caso pueda ser un empresario, un responsable, un directivo, etc. Es una labor fundamental. Sí, pero sin que esto sea una crítica a los medios. Es decir, ¿crees que los medios lo hacen correctamente o crees que hay margen para la mejora y en qué? Yo diría que sí lo están haciendo bien. Los medios al final son altavoces de lo que hacen, entre otras cosas, las organizaciones, las empresas, cuando hablamos de tertulias del mundo económico y del mundo empresarial. Y creo que se están dando voces no solamente a grandes empresas, sino a otro tipo de proyectos también. Nosotros llevamos apenas unos meses en el mercado, hemos nacido este año
con un equipazo humano y con un gran grupo de expertos, pero hemos nacido este año y tenemos la suerte hoy, por ejemplo, de estar sentados en esta mesa con vosotros, que me parece una buena oportunidad a los que acabamos de nacer también tener voz en los medios de comunicación. Pues ahora seguimos hablando también de los errores, porque también hay errores, ¿no?, más comunes a la hora de comunicar esa comunicación estratégica. Pero va a ser después de la publicidad, si os parece. Un minutito de publicidad y volvemos. Pues continuamos aquí hablando en esta tertulia de la comunicación con Diego Rivera, con Francisco López de Sivana y con Fernando Urías. Y tenía una pregunta sobre la mesa antes de marcharnos a publicidad. Decimos cuáles son los errores que se cometen dentro de las estrategias de comunicación a la hora de hablar de sostenibilidad. ¿Por dónde empiezo, Diego? Pues mira, no sé si es un error, pero creo que nos falta un concepto más amplio de sostenibilidad, que a día de hoy se vincula demasiado o exclusivamente a medio ambiente. Y tendríamos que pensar que la sostenibilidad es cuál es el impacto que estoy generando en el medio ambiente, pero a nivel social, impacto en mis empleados, en mis proveedores, en la región donde opero como empresa, en el mundo. O sea, nos tenemos que hacer muchas preguntas. Y eso no es solamente medio ambiente, tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con el trato humano, tiene que ver con la calidad de vida que damos a los empleados, tiene que ver con otra serie de cuestiones. También hablamos de esos criterios ESG, ¿no? También la gobernanza, del modelo de gobernanza de las propias empresas. Así que tenemos que dar una visión mucho más amplia de la sostenibilidad y hablar de impacto, y a ser posible que sea un impacto positivo. Paco. Pues lo comentábamos antes, en cierto modo, de que cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando de inversión, no estamos hablando de gasto. Pero al final, muchos CEOs, no sé si vosotros tenéis esa percepción o lo veis de esa manera, los resultados les aprietan. Y la cuenta de resultados al trimestre, al año y, si me apuras, al mes, hacen que, bueno, ¿y esto cuánto dinero cuesta? ¿De dónde lo quito? Es decir, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? Es decir, ¿cómo se puede transformar ese concepto de gasto en ese otro concepto de inversión? Sería muy naif por mi parte si te dijera que es muy fácil y que todos lo hemos entendido a la primera y que no lo estamos viendo como un gasto. Realmente muchas empresas todavía lo consideran un gasto inevitable, porque la normativa europea te obliga a hacer ciertos cambios ya en la transformación sostenible y a cumplir con una normativa europea. Y eso se percibe en muchas ocasiones como un gasto. Pero ahí viene el caballo de Troya. Después, cuando se dan cuenta de que no se trata solamente de cumplir con normativa, sino de que tienen una oportunidad de ser más eficientes, que pueden ser más rentables, que además que hacer las cosas bien es rentable. Fernando. Yo recuerdo que en la moda o en el boom de la reputación, hace ya, pues frisamos ya la década, solíamos decir que el 80% de la reputación de una empresa dependía de activos intangibles y tan solo el 20% de los activos tangibles a la hora de formarse la reputación de una empresa. Y dentro de estos activos intangibles, entonces como ahora, la sostenibilidad, ya sea en su concepto corto o en su concepto más amplio, evidentemente es uno de los grandes protagonistas. Las empresas, o al menos el alumnado que acude a vuestras empresas, de lo que podéis captar en vuestro alumnado, se preocupa más de la sostenibilidad, en claro, en corto o en largo, me da exactamente igual. Se preocupa más de la sostenibilidad, digamos, desde un punto de vista reputacional, o comienzan a darle un valor tangible como herramienta, como objeto de gestión y herramienta de gestión. Pues efectivamente, Fernando, yo creo que es un mix. Creo que es un mix donde se mezclan lo que eres, lo que haces y lo que cuentas. O sea que ahí estarían los tangibles y los intangibles también. Creo que es necesario, como decía antes, ir a los hechos, pero también contarlos. Y además, yo, que vengo del mundo de la comunicación y de la gestión de marcas, sé que una marca
con unos buenos pilares de marca, unos buenos valores y que trabaja también la parte de reputación, no es que lo diga yo, es que los estudios están ahí, mejoran la supervivencia de las organizaciones, así que creo que es muy necesario. Importante, además, pues seguiremos hablando porque nos hemos quedado sin tiempo. Tenéis otro día, Diego, Cuando seguimos queráis. hablando. Paco, Fernando, gracias por acompañarnos y si nos veo, feliz Navidad. Y a ustedes ya lo saben, volvemos mañana aquí en este programa Media Sesión a partir de las 12 de la mañana con Rafael Jiménez y todo su equipo. Mientras tanto, ya lo saben, les dejamos con los servicios informativos de Radio Intereconomía.